Decía yo, día histórico, gracias a todos por venir. Yo querría empezar con vos, Roberto, porque, bueno, Roberto Herrera es el abogado de Víctor Manzanares. Si hay alguien que conoció al matrimonio Kirchner, es Víctor Manzanares. De hecho, no está en esta causa, sino en la próxima, ¿no? Claro, él está en la segunda etapa, porque la etapa digamos, se divide en varias etapas por la parte de Daniel Muñoz. Bien, bueno, una primera mirada, ¿qué es lo que viste hoy? ¿Algo te sorprendió? ¿Ya lo sabías todo? No, a ver, me sorprendió que una causa siendo tan importante como esta se tenga que hacer por Zoom. Ah, eso me escuché llamó la varias quejas. atención, porque... ¿Por qué? A ver. Y porque creo que no es lo mismo estar en un juicio oral, en el tribunal, y estar por Zoom. Es todo distinto. Más allá de que era la lectura inicial, creo que este juicio merecía por ahí que sea en forma presencial. No estamos más en pandemia, pero bueno, es una apreciación mía. Aníbal es politólogo, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Esto puede cambiar el curso de los acontecimientos políticos? ¿Qué estás viendo? No, de alguna manera esto confirma un proceso que venía, puedo decir, la mitad del gobierno de Alberto Fernández. Nosotros hacíamos encuestas y preguntábamos quién había cumplido un ciclo en la política argentina y te decían Cristina Kirchner. ¿A vos te salía eso la mitad del gobierno de Alberto Fernández? En la mitad del gobierno de Alberto Fernández. Lo que no lo entienden es el peronismo. Por eso fueron con grandes líos en las dos últimas elecciones. Es más, nosotros hicimos una encuesta que se llamó Peronismo y Argentina. Ajá. Y la gente nos decía que el tapón del peronismo era Cristina. Eso fue el año pasado. Eso te daba el año pasado. El año pasado. Habló el fiscal Stornelli, decía esto. Mira, tengo casi medio siglo en tribunales y es la única vez que vi algo parecido, ¿no? Era realmente una bitácora de la corrupción y tenía todas las características de ser cierto, ¿no? Esto es una parte de la verdad, ¿no? Hubo un arrepentido que contó que un día vio en el famoso departamento donde se recaudaba, donde no vivía nadie, pero Muñoz, que ya está fallecido, recibía las remesas de bolso. Uno de los arrepentidos que va a juicio dijo que un día vio 60 millones de dólares. ¿Cuántos billetes de 500 euros compraron? Que el euro empezó a subir, con lo cual hubo que volver a comprar dólares. Diana Fernández Molero, gracias, diputada. ¿Se terminó el kirchnerismo con esto? Bueno, a ver, lo importante no es solo que se termine el kirchnerismo, sino que las ideas que representa el kirchnerismo, pero además las instituciones, ¿no? Porque vos decías algo muy interesante ahí, que es que esto tiene que cambiar, y no solamente tiene que cambiar, sino que cambió. En el gobierno de Mauricio Macri se transparentó la obra pública, entonces vos generaste la institución para que esto no vuelva a suceder. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es no solamente que se acabe el kirchnerismo o la corrupción, sino que se acaben este modo de licitar obras y demás. O sea, yo creo que transparentando cambias los procesos y eso le da otra institución a la Argentina. Hay algo también interesante, la figura del arrepentido desde ya, ¿no? Que evidentemente está siendo observada por el mundo porque es lo que permitió que pasara lo que pasó, ¿no, Roberto? Sí, igual en los comienzos, digamos, de que las personas puedan tener y acogerse como arrepentidos, nosotros hay muchas falencias. Entendemos que si bien eran los principales, en este caso como fue Manzanares y algunos de los empresarios también, hoy se está discutiendo mucho si fue a través de una cuestión de amenazas o de extorsión por parte de la justicia para que la gente pueda ser arrepentido. Nosotros creo que los que opinan de esa forma no saben cómo es el mecanismo. Nosotros como defensores, por ejemplo en el caso de Manzanares, nos acercamos solo a la Fiscalía para ofrecernos y decir que Manzanares quiere ser arrepentido. ¿Y tuviste la misma sensación de los que acusan, que hubo una presión? Para nada, por eso vuelvo a decir, nosotros solo nos acercamos para decir que, digamos, imputado colaborador en este caso, como se llama la figura, y después la Fiscalía te lo acepta en la medida de que sea contundente la declaración y las pruebas que vos puedas ofrecer sobre lo que vos vas a declarar y lo tenés que tener respaldado. Después eso se homologa con el juez.
Hay algo que te quiero preguntar de Manzanares, porque hay una cosa que me llama la atención. Prepárame si tenés la placa de la declaración de Manzanares, porque en Brasil, en el Lavallato, esto se llama delación premiada. En Argentina es arrepentido, que en realidad no es el arrepentimiento de San Pedro por haber negado a Cristo, ¿no? Es el arrepentido jurídico. Pero Manzanares es un arrepentido en serio, porque, a ver, tenés a ver si me puedo... Mirá. Él le pide disculpas al pueblo, primero a su familia, a sus hijos, a sus padres, a los amigos de sus padres. Y después dice, y al pueblo de Río Gallegos, para quien pude haber lucido como una estrella, pero le fallé al decidir ingresar en las tierras de la oscuridad. ¿Manzanares está arrepentido en serio? Manzanares no solo que está arrepentido en serio, yo puntualmente tuve muchas discusiones con él, porque cuando él... empieza a declarar como arrepentido, yo le digo, bueno, voy a pedirte la excarcelación. Él venía ya 2 años detenido en la causa Tesoro y los Sauces y él no quería que le presente la excarcelación. Él me decía, no, porque yo no me arrepentí para que yo salga. No tiene nada si que él ver. quería seguir preso. Él quería seguir estando preso. Discutíamos infinidades de veces. ¿Qué sabe Manzanares que no haya contado y que nos puedas contar vos? No, lo que él sabe lo va a tener que decir después en la justicia, porque todavía pero viste vienen 2 juicios grandes para él también. Una es esta parte del cuaderno, cuando venga la segunda etapa, y la otra es el Tesoro de los Sauces. Igual yo creo que en el mecanismo, cuando él se arrepiente, nosotros, algo que nadie menciona todavía, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros fue pasar un proceso de extrema gravedad, digamos, siendo él arrepentido en el gobierno de Mauricio Macri. Creo que fue el peor momento que la pasamos. Hemos tenido persecuciones. Manzanares estuvo en un lugar detenido 30 días donde tenía un reflector las 24 horas y una cámara de seguridad para que lo esté vigilando dentro de un lugar donde estaba detenido, ya siendo arrepentido. Parecía ya que lo estaban castigando. Nosotros, el primer momento cuando yo logro tener la excarcelación de él, me citan en el pueblo de Lobos, en la laguna de Lobos, a las 2 de la mañana. Donde no había forma de verlo porque decían que él, como estaba dentro de un régimen especial, no sabíamos dónde estaba. O sea, era peor que antes, que había hablado. Entonces, ¿Él está, desde qué época está con los Kirchner? ¿Desde la época de Santa Cruz? ¿De la gobernación? Exactamente. Él fue contador de ellos casi toda la vida. ¿En qué momento se corrompe el kirchnerismo de la historia? Es una apreciación mía. Yo creo que desde que entraron en la función pública. O sea, pero es una apreciación mía, no quiere decir que sea una certeza. Kirchner creo que fue intendente en el 85, ¿no? Sí, pero uno igual no... uno sí puede ver después... Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo no sé si era Ernesto Clarence el que decía, off the record esto, que Néstor, después de la crisis asiática, pierde plata con los fondos de Santa Cruz y queda como 300 millones abajo, y ahí había una versión que decía que se había vuelto como mucho más insistente con los pedidos a empresas. Sí, bueno, pero eso lo declaró uno de los arrepentidos, que tenía mucho contacto con él y que hacía muchos negocios con él. ¿Cómo crees que termina esta causa? ¿Con todos condenados? Sí, por supuesto. Creo que es una de las causas que más prueba tiene. Nosotros estuvimos en la ruta del dinero acá con Fariña también, somos abogados de Fariña, pero creo que esta causa tiene mucho más injerencia y tiene mucho más importancia en la cantidad de pruebas que tiene. No solo tenés arrepentido a Manzanares, que está, digamos, o que estaba del otro lado del mostrador, sino también tenés a muchísimos empresarios que en su momento dijeron cómo era el mecanismo, que ellos mismos aportaban el dinero para la política, como hacían todo. Una de las grandes novedades de esta causa es que tiene empresarios, o sea, los que pagan, 63 empresarios. Veamos algunos, a ver, Sofi, si me ayudas a identificar quién es cada uno. Bueno, Ángelo Calcaterra, sí, primo de Macri, constructor. Carlos Wagner era presidente de la Cámara de la Construcción en ese momento, un poco el que organizaba el club de la obra pública, ¿no? El que decidía quién ganaba y quién no, cada obra, decís. Aldo Roggio, empresario también del mundo contratista. Enrique Pescarmona, que tengo entendido que fue declarado inimputable, ¿es así?
No sé cómo, en la parte de él no sé porque nosotros estamos en la segunda etapa. Es el empresario mendocino, fundador mendocino, que claro, estaba a cargo de IMSA, de IMSA. que ahora se vendió. Exactamente, bueno, Cristóbal López, que también lo Medios. conocemos, Medios y Petróleo, entre otras cosas, y Juego, y Ernesto Clarence, que es de quien hablábamos recién, ¿no? Que fue, Ernesto Clarence era como el financista, Es el que está, por lo menos indicado acá, como que era el que organizaba toda la operatoria, de cómo iba a ser el mecanismo de los pagos. Ahí el PRO habló, Dayana, el PRO puso un comunicado, dice los cuadernos que escribieron una historia que no debemos repetir, un poco haciendo juego con esto que nosotros decíamos recién, ¿no? Si esto cambia la mecánica de hacer política en la Argentina. No sé cómo es, hay algo que queda pendiente, que es la recaudación de la política y para las campañas, el financiamiento de la política. ¿Eso no tiene algo pendiente, una ley que debería estar? Sí, bueno, o sea, todo lo que tenemos que hacer ahora es transparentar porque, de nuevo, vos no podés evitar que exista gente corrupta. Lo que tenés que tener son procesos e instituciones que lleven a que vos no te corrompas. O sea, porque vos con las personas no podés hacer nada. Ahora, si vos tenés licitaciones transparentes, si vos tenés fondos que son transparentes para el financiamiento de las campañas y demás, bueno, eso hace más difícil que pueda corromperse. Por eso insisto, digo, que durante el gobierno de Mauricio Macri con Guillermo Dietrich en infraestructura se hayan transparentado y se hayan licitado todo y vos podías verlo en internet, eso cambia la forma en que se relaciona, como decías vos, el sector público con el sector privado y eso es clave. Esto agarra a la Argentina en un momento también muy particular, que es que el mundo financiero, económico, está mirando, está Marcelo Elizondo con nosotros, gracias por venir Marcelo, economista. ¿El inversor ve esto, tiene en cuenta causas como esta que avancen en la cuestión institucional? Claramente. O sea, ¿la decisión de inversión tiene que ver con esto? Mucho. Hay una percepción en general en el mundo de los negocios de que la Argentina es una economía turbia. Y que es una economía turbia sobre todo porque ha habido excesiva injerencia discriminatoria, arbitraria, de parte de las autoridades gubernamentales en los negocios durante mucho tiempo, la economía intervencionista. Y que eso generó este tipo de abusos. Por lo que salga esto es una especie de limpieza, no solamente en términos de la causa, que no conozco, sino en términos del modelo. Una economía de mercado que rompe el vínculo entre el funcionario que decide en la microeconomía y el empresario, y deja que el empresario haga sus negocios, se marca un sistema regulativo general y el funcionario se dedica a lo suyo. Esa ruptura genera un ambiente mucho más libre, una economía de mercado y donde hay menos espacio para la corrupción. Por lo que a mí me parece que episodios como este, lo que están marcando mucho más que la causa, es la ruptura con un viejo modelo de intervencionismo exacerbado. De intervención, claro, donde pones una traba, donde pones una barrera, seguramente aparece la coima. Donde el empresario, en vez de pensar en el desarrollo de sus negocios, en la microeconomía, tiene que pensar en la atención a un funcionario. Bueno, ahí eso desordena absolutamente el funcionamiento de la economía, genera distorsiones y termina siendo el camino a la pobreza. Sí, Dayana, vos sí. No, que en relación a lo que dice Marcelo, lo que está pasando también en México, ¿no? Como este cambio de institución en lo que hicieron en la parte de la elección de juicios por que la gente elige a los jueces, eso debilita un montón la institucionalidad y un montón de inversiones se están yendo, a pesar de que México está al lado de Estados Unidos, a pesar de que tenía un acuerdo de libre comercio y demás. O sea, las instituciones, las justicias, y hay que preservarlas justamente porque te dan las certezas. Cuando vos me decías recién, Aníbal, sí, que vos medías, bueno, ¿la gente le preocupa esto o quiere bajarme la inflación, quiero que la Argentina se normalice y después vemos? No, las dos cosas van por el mismo camino. Nosotros hicimos muchas preguntas para entender este proceso, que veíamos que había un cambio de paradigma. No por el error del gobierno de Alberto Fernández. Lo dijimos, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández le va a provocar una CV severo a la política argentina. ¿Qué hizo? Que se ventilara todo lo que la gente no quiere. Y ese cambio de paradigma es que ya se rompió un relato que es muy interesante. El relato era el siguiente: roban pero hacen. Ahora robaron, no hicieron, no queda más nada. Entonces, a raíz de eso, cuando vos le preguntás, ¿querés volver al pasado? Y el 90% dice, no, quiero ahora un mecanismo distinto para la política argentina. Es decir, la transparencia, la claridad,
previsibilidad y un futuro. ¿Qué es lo que votaron en las elecciones del domingo? Pesaba más, había más miedo al volver al pasado, a este pasado, que la gente quiere más, que la incertidumbre del futuro. Ahora vamos a hablar, ¿no?, hacia adelante, qué es lo que pasa, porque hoy estuvo el presidente en Miami, dejó muchas definiciones, está viajando a Nueva York, pero una de las consecuencias de esta causa es, por ejemplo, que Cristina se quedó sin jubilación de privilegio. Pongamos la placa. Sin jubilación de privilegio, una de las consecuencias, desde 2021 había cobrado durante más de 3 años 2 prestaciones y el monto es más de 35 millones de pesos bruto, hay que sacarle como el 17% más o menos. Más o menos, pero igual. Y el último pago fue en noviembre de 2024, bueno, ahora todo esto obviamente empieza a hace un año, digamos. Hace un año que no está cobrando. 70 veces el haber mínimo era, el haber mínimo de hoy, ¿no?, con el bono del sistema general del ANSES, 6 millones por plus de zona austral. Recordemos que hubo una discusión con eso, porque ella estaba radicada allá, declarado por domicilio en Santa Cruz, aunque no residía allí. Y esto, bueno, esto es lo que se supone el sistema que debería estar muriendo. Ahora, miremos hacia adelante y al presente. Hoy el presidente estuvo en Miami, habló de política, habló de inversiones. Me llamó la atención que el JP Morgan, Jamie Dimon, dijo que vienen a la Argentina en el futuro o en estos años 100.000 millones de dólares de inversión. Claro, pues acá está hablando, hay alrededor de 100.000 millones de capital extranjero que podrían ingresar a Argentina. Recordemos que el JP Morgan es un banco de inversión, es decir, tiene clientes a empresas que le cuentan que están dispuestas a invertir en Argentina. Había mucho alrededor de, ¿se acuerdan que se hablaba de un préstamo que iban a hacer? Sí. Un grupo, un pool de bancos, entre los cuales está el JP Morgan. Acá también dice grandes empresas que quieren invertir allí ahora. Sí, se habla mucho de las empresas mineras, por ejemplo. También dijo, si Milei logra continuar implementando sus políticas durante el resto de este mandato y quizás en un segundo mandato podría transformar la Argentina, quizás en un segundo mandato. Bueno, viste que se hablaba de un préstamo que iban a dar un pool de bancos, pero mismo también dice en estas declaraciones que tal vez no necesite este préstamo de los bancos, porque Argentina está muy cerca de ingresar, de volver de vuelta a los mercados de crédito internacional. Eso es clave. Bueno, ahora le quiero preguntar a Elizondo de esto, pero el presidente se metió en política, comparó el triunfo de Mandami en Nueva York con el kirchnerismo. Tenemos, vayamos poniendo las definiciones de hoy. Dale. Desde hace meses venimos recibiendo bombardeos sistemáticos desde el Congreso. Casi todos los economistas del país insistían, en medio de un ataque legislativo al superávit fiscal, que nuestro programa económico estaba terminado. Nosotros, por otro lado, decíamos que el programa fiscal y cambiario era sólido, porque el superávit es innegociable. Y una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. Pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa ha entrado. Aquí. Ahí lo está comparando. Marcelo, si no cae el riesgo país, todo esto es palabra vacía, porque la Argentina necesita pagar deuda renovándola, ¿no? No con las reservas. ¿Es posible esto? Todavía faltan tiene que ganar como 200 o 300 puntos más, ¿no?, el riesgo país. La paradoja es que vos necesitas más reservas para no usarlas, para no pagar con esas reservas y que el mercado te crea y entonces te renueve la deuda. ¿Nos cree el mercado o todavía no? ¿O le cree a Bessent y a Trump nada más? Como dice el presidente, nos cree más que antes, porque hoy el riesgo país está un poco arriba de 600 puntos, pero para volver a los mercados voluntarios todavía tendrías que bajar 200 puntos, estar entre 400 y 500. Y yo te diría que cerca de 500, un poquito abajo de 500, ya podés volver a los mercados. Hay una tendencia después de las elecciones con un cambio de clima marcado. Hay un apoyo de Trump y de Bessent, porque además del swap de 20.000 millones de dólares te están diciendo, bueno, eventualmente aparecen los bancos privados y el soporte del gobierno de los Estados Unidos para ofrecer una línea de crédito por 20.000 millones más.
da la sensación de que se están alineando los planetas y que tarde o temprano la Argentina va a volver a los mercados voluntarios y poder renovar deuda, que por otro lado es una deuda que en relación al PBI es bastante baja, pero todavía falta. Hoy un empresario me decía, todo esto va a funcionar si sabés qué pasa, Dayana, si está la ley laboral, la reforma laboral. Vos estás en el PRO, vos seguís en el PRO, ¿no? ¿Sos de los que se fue a... Yo estoy en el PRO. No, sos de los de Patricia Bullrich que se fueron a la Libertad. Estás en el PRO. Estoy en el PRO. Estás con Macri. Bueno, es que está enojado, Macri, sigue enojado, ¿no? Pero, ¿están los votos para esa? ¿Va a salir la ley laboral? Porque mirá que venimos hace 2 décadas con esto. A ver, nosotros, o sea, yo que estoy en el PRO y seguimos en el PRO porque acompañamos las ideas. Estas son reformas que nosotros hubiéramos impulsado y que claramente queremos que pasen. O sea, nuestro apoyo va a estar. Para eso seguro. Todo lo que sea hacerle mejor a la Argentina, digamos, nosotros estamos ahí. No hace falta por eso que saltemos a ningún lado porque, digo, mi voto vale lo mismo si lo hago de Tabanco o lo hago de la otra, vale el mismo voto. Con lo cual, digo, nosotros vamos a estar respaldando el cambio, que nos parece obviamente muy importante, junto con la reforma tributaria, junto con, digo, también lo que va a pasar con el reacomodamiento del mercado cambiario. O sea, yo creo que Argentina a partir de ahora puede hacer un montón de cosas para ir mostrando digamos, la baja del riesgo y que va por el buen camino. Y lo más importante es que la gente lo empiece a valorar y que ya lo valoró en las urnas el domingo, bueno, hace 2 domingos, pero que esto lo empiece a internalizar la gente, porque una vez que la gente dice, yo quiero esto, no se puede volver al pasado. Por más que quieran volver, no van a poder volver porque la gente dice, no, yo ya no quiero eso de nuevo, yo quiero seguir por este rumbo. Así que eso lo tenemos que consolidar. Dijo algo muy sugestivo, Milei, hoy, que tiene que ver con los acuerdos con Estados Unidos. Escucha, Sofi, mirá. Quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina 4 veces superior a la anterior. Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar. Bueno, esto, la carne. Yo lo que sé hasta ahora es que esto no fue anunciado. Fue un trascendido, lo agarró la agencia Bloomberg, celebrado por los empresarios argentinos, con muchas quejas del lado de los farmers americanos. ¿Qué sabemos de esto? No, a ver, ¿qué había dicho antes el presidente Trump? Había dicho que iba a importar más carne de Argentina para bajar costos internos. Sí. Que un poco lo que decía, ¿te acordás del kirchnerismo? Si no bajan los precios, vamos a abrir. Massa decía eso, vamos a abrir las importaciones para que... Después nunca abren, pero bueno. Bueno, y acá aparentemente, porque dijo es cuatriplicar la cuota, más o menos eran 20.000 toneladas de carne que se podía, acá me dice... Mira cómo sabe, que eran 20.000 toneladas, iría a 80.000 toneladas. Bueno, pero todavía no está confirmado, por ahí se adelantó y ahora se anuncia algo ¿Fue más. ¿Anunciado esto? Todavía no sé. Oficialmente no. O sea que Milei... Se está negociando un acuerdo comercial en varios productos. Dentro de ellos aparentemente está la carne. No se ha anunciado públicamente nada porque hay un compromiso de confidencialidad firmado entre los 2 países, por lo cual... Ahí lo que dijo el presidente no sé cómo encaja dentro de ese compromiso de confidencialidad. Hay sí manifestaciones en la prensa, no de los protagonistas. La prensa, algunos, como la agencia Bloomberg, han dicho va a haber un acuerdo por la carne por el cual en realidad lo que va a ocurrir es que de la autorización de exportar hasta 20.000 toneladas se pase hasta 80.000 toneladas. Después los que exportan no son los gobiernos, son los actores privados. Lo que hacen los gobiernos es concederte una cantidad de toneladas con condiciones especiales, tarifarias y de calidad. Esto está en el marco de una negociación más amplia. Con varios sectores, que hay de todo ahí, ¿no? Exacto, con varios sectores que generaría una reducción recíproca de aranceles y una modificación de determinadas condiciones regulatorias para hacer negocios en los 2 países, que sería muy beneficioso, pero que todavía no se ha anunciado, todavía no se ha firmado, de hecho. O sea, ni siquiera formalmente está terminado, pero que se viene anticipando que sería muy relevante. La verdad es que la relación comercial de la Argentina con Estados Unidos es muy importante. En los últimos 2 años Estados Unidos fue el segundo destino en nuestras exportaciones, superando a China. Este año China recupera el segundo lugar y Estados Unidos es el tercero, pero le vendemos unos 6.500 millones de dólares, un acuerdo... Pues si no es solo algo simbólico, sino que hay plata. Hay plata y hay... Mira, una cosa que está pasando, Pancho, en el mundo hoy es que la geopolítica se ha convertido en parte de los negocios. Hay trabajos de múltiples
Muy interesante. Organizaciones multilaterales como la UNTAD de las Naciones Unidas que reflejan cómo entre los países aliados geopolíticamente los negocios crecen. Y entre los países separados geopolíticamente los negocios decrecen. Por lo que el acercamiento geopolítico entre Argentina y Estados Unidos, siendo Estados Unidos el mayor importador del mundo, es el país que más compra desde el exterior de todo el planeta, puede generar, si además del acercamiento geopolítico se plantea un acuerdo comercial, oportunidades para que la Argentina venda mucho más en Estados Unidos. Hay algo que llama la atención en el tono. Hay un nuevo tono de Milei, ¿no? Aníbal, vos coincidís. Yo creo que el tono se confirma después de la elección de la provincia de Buenos Aires con la cadena nacional, cambia, habla de hacer las cosas bien, empieza a hablar de nuevo de futuro, que no había sido así la campaña de la provincia, que hablaba del kirchnerismo nunca más, pero se había perdido un poco la esencia de las buenas noticias, de hablar un poco de futuro. Creo que vuelve a eso. Creo que le hizo bien la derrota de la provincia de Buenos Aires en este sentido. Bueno, él dijo que sí, que le había aprendido la derrota. Creo que la de Adorni lo impulsa hacia un camino que no tendrían que haber tomado, y la de provincia de Buenos Aires como que lo trae de nuevo a la idea del 2023. Y hoy la opinión pública está muy esperanzada y con mucha expectativa, sujeta a las buenas noticias. Bueno, a ver, déjame hacer un punto ahí, porque una de las grandes preguntas en la campaña era ¿qué va a pasar? ¿El argentino es anti-norteamericano o no? ¿Era un apoyo? Bueno, vos lo mediste a Yo esto. lo medí eso, sí. Bueno, la elección digo que estaban la mayoría a favor, pero fíjense los resultados. A ver, Sofi, si me ayudas ahí. Política exterior. Y el modelo exterior kirchnerista, 16,3%, mientras que el modelo exterior de Milei, que sería más alineado a Estados Unidos, 83,7%, es una amplia mayoría, Sí, claramente. Le habíamos hecho una encuesta, esta la ratifica. Cuando asume Donald Trump, hicimos una encuesta que se llama Argentina y Donald Trump. Y había mucha expectativa. Nosotros hicimos muchas preguntas y la gente estaba muy entusiasmada con que era una amistad, que ni siquiera se había hablado de relaciones bilaterales, ni mucho menos. Pero ya el solo hecho de que un presidente pueda charlar con el presidente norteamericano de la forma que charlaban, generó muchísima expectativa. Por eso fue un error la campaña del peronismo, ¿no? De hablar de colonia o sometimiento. Patria sí, colonia no. Sí, totalmente En todo caso, errado, ¿no? Va a volver a depender de la economía, Marcelo. ¿Vos ves que se puede estar reactivando la economía, el consumo? Probablemente el consumo todavía no, pero hay un cambio de clima y se van dando etapas. Ahora empieza a bajar la tasa de interés, eso hace reaparecer el crédito, el dólar se calmó y eso hace que muchas decisiones de diferimiento de medidas de inversión de parte de las empresas empiecen a ser retomadas, por lo que eso no hay un cambio de un día para el otro. Probablemente el consumo reaparece al final. Yo creo que el modelo al cual vamos es un modelo en el cual el principal motor de la economía va a ser la inversión más que el consumo. Y me parece que la baja de la tasa de interés, la calma cambiaria, la mejora en las expectativas, incluso todos estos anuncios que estamos viendo, lo que decías del número 1 de JP Morgan diciendo a mí me llamó la atención la cifra. Pueden volver 100.000 millones de dólares a Argentina. Vos pensás que todo el stock de inversión extranjera directa operando en la Argentina, lo que todas las empresas tienen, empresas extranjeras o invertidos en la Argentina, históricamente son 170.000 millones de dólares. Bueno, por eso digo, fíjate la cifra. Además, alguien que no es un funcionario argentino, tampoco es que le conviene que suban los bonos porque está calzado con los bonos, no lo sé. Pero digo... y es alguien, perdón, que estuvo en Argentina hace poco. Y estuvo en Argentina hace poco. ¿No? Habló con muchos empresarios locales. Creo que, sumando lo que dice Marcelo, lo que falta todavía, hay mucha expectativa. Falta algún tipo de anuncio más de parte del gobierno a ver qué pasar con el tipo de cambio. Porque todavía hay controles cambiarios y todos los economistas dicen que es el mejor momento para sacarlos todos ahora. Completamente. Tenés el apoyo político, apoyo económico de parte de Estados Unidos. Anda ahora, sí pueden venir más inversiones. Más de Milei hoy en Miami. Dale. Por la mera posibilidad de que un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar de hoy a costa de destruir el bienestar de mañana, como ha quedado demostrado en Argentina. Y nosotros somos quienes podemos lograr este cambio y pregonarlo, porque somos heraldos de un futuro distópico, porque vivimos el futuro que tarde o temprano le va a llegar a los países que también están transitando este camino de servidumbre estatal, abrazando las nefastas ideas del socialismo del siglo XXI, o más conocido en estas tierras como los woke.
Bueno, yo hablaba de un cambio de época, Dayana. Esto muestra un cambio de época, claramente. Está hablando en contra de la cultura woke. Vos hoy hablás con peronistas que te dicen, no, la reforma laboral hay que hacerla. ¿Qué estás viendo vos en tus pares, sobre todo que son los que van a votar en el Congreso? Sí, o sea, está el impulso como para hacer las reformas que hacen falta. O sea, obviamente siempre va a haber algo que quede pendiente, pero creo que, como decís, hay un cambio, hay una demanda que se dieron cuenta. La gente ya no quiere más de lo que pasó. Digo, ¿la gente se convenció de que la emisión genera inflación, bueno, por ejemplo? No sé si vos salís por la calle y le preguntás, pero me parece que se instaló un debate y hoy se está este terraplanismo económico que nosotros decíamos. Hoy los propios juventudes, los streamings peronistas la cuestionan y dicen, che, que no vuelvan los mismos economistas que teníamos, que se imprimen 7 PBIs como si nada y dicen no pasa nada. Entonces yo creo que hay un chip que se está empezando a cambiar. Después la parte internacional, de nuevo, no es lo mismo ser la puerta de acceso para Rusia que para las democracias occidentales. Me parece que es un cambio fenomenal que si lo sabemos aprovechar, digo, Argentina tiene todo para crecer y para salir adelante. Así que creo que, por eso cuando a veces me preguntan en qué partido estás y qué sé yo creo que ahora... Ahora estás hablando como libertaria casi, te No, diría. pero es que no tenemos... Es que yo tengo muchas menos diferencias con los libertarios. Fuimos en una alianza, es lo natural, digo. Y es una oportunidad justamente para que Argentina se corra hacia una Argentina más liberal. Entonces, ¿cómo me voy a poner ahora a pelearme a ver si me voy acá o allá? Vamos todos para el mismo lado para hacer lo que hay que hacer de una vez. Especialmente se viene un año par. Aprovechemos que es año par, que no hay elecciones para, digamos, realmente preocuparnos por las cosas que importan. Roberto, gracias por venir. Una última mirada breve, lo que te quedó de esta jornada histórica. No, me gustaría que, como todavía falta mucho, este juicio recién arranca y va a ser un juicio por lo menos de un año mínimo, que se haga en forma presencial. Eso sería bueno. Varios dijeron eso y ¿crees que se puede cambiar? Sí, se puede cambiar porque es una potestad del tribunal y creo que eso va a ser bien también. Es un tema general a que la gente empiece a creer también en la justicia. No es solamente una cuestión de comodidad que cada uno esté en su casa con un Zoom para poder hacerlo. Me parece que la pandemia ya terminó, como para decir se tiene que hacer de esta forma. Me parece que esa es una forma, un buen mensaje de la justicia como para decir esto va cambiando y teniendo en cuenta que este es el juicio para mí y para muchos, uno de los más importantes del país. Aníbal, el gobierno parece que tuviera todo a favor. ¿Qué riesgo corre? El riesgo de seguir en el camino del hacer y que las cosas se empiecen a ver reflejadas en la realidad. Ese es el gran desafío. Que la gente entiende que lleva tiempo, pero también tiene la necesidad de que los tiempos se aceleren. Sí, ahí va jugando. Yo siempre digo lo mismo. El único enemigo que tiene Milei es Milei mismo. Y las ideas que se plasmen en la realidad. Marcelo, ¿alguno que quiera comprar un bono ahora, compro o no compro, compro acciones, voy al dólar? ¿Hoy conviene comprar un bono? ¿Va a estar mejor Argentina? Yo creo que todavía hay margen para que suban los bonos y las acciones argentinas. Por supuesto, siempre depende de lo que hagan. Vos tenés que seguir en esta avenida en la que vamos. Si continúa este proceso de concesión de confianza, de ordenamiento, las reformas, la creación de consensos, la instauración de una economía de mercado, la apertura, eso genera un clima que creo que hace que los bonos y las acciones deberían todavía ir para arriba. Primero el presupuesto. Sí, el presupuesto, que es de nuevo una institución importantísima. En extraordinarias se va a discutir el presupuesto. ¿Sale o no sale? Yo creo que va a salir. Está ahora Santilli, que es un hábil negociador, así que y una persona de diálogo, de consenso, todo eso que les gusta. Así que yo creo que puede suceder. Y de nuevo, nada, tenemos todo para que nos vaya bien. Hay que aprovechar esta oportunidad para dejar atrás, digamos, este déficit que tenemos, que es el descalabro económico. En Argentina tenemos una democracia que ya está establecida, de eso no hay dudas, pero en la parte, digamos, de económica venimos muy fallidos, así que tenemos esta oportunidad de revertirlo. Gracias a todos, mesa de lujo. Le mandamos un abrazo a José del Río desde ya. Y a Matías Moreno, y a Matías Moreno, que fue papá. Hay que felicitarlo a él y a